Trujillo, que estudió y estudió detenidamente el Silbo Gomero y fue como el maestro después de Lino Rodríguez, Isidro Ortiz. Ellos también partieron de una especie de método que partía de menos consonantes y de dos vocales, y así lo recoge esa descripción del bien de interés cultural del año 2008. Lo que hace de Trujillo es eh, definir cómo son los aspectos fonológicos, en sentido de que el silbo gomero, él defiende que solo hace el contraste agudo grave, por tanto solo habría dos vocales, y la manera de ejecutar de cuatro consonantes, que no hay ninguna manera de hacer otro. Y yo lo que traté de explicar es que el silbo en general, no solo en el hierro, sino en la gomera, aunque aparezca en el trabajo de investigación del lenguaje silbado en el hierro, me refiero también a la gomera y lo que ya había escuchado para Tenerife y Gran Canaria, es precisamente quizás la manera de enseñarlo. Lo que aparece ahí es como un método precisamente de enseñanza, no una descripción de lo que sucede exactamente, sino una manera útil de enseñarlo. Entonces esa es la diferencia, porque para los Trujillo es como una descripción de qué es el silbo y para mí es cómo enseñarlo. Pero claro, la coincidencia es describir qué vocales y qué consonantes. Pero claro, en mi caso, con respecto a Trujillo, hay unas variaciones muy grandes, porque por ejemplo él solo define dos vocales, contraste agudo y grave. Y claro que hay un contraste agudo grave, pero hay unos matices intermedios que él nunca tomó en cuenta y no valoró, porque él decía que eso es imposible de distinguir. Por ejemplo, yo distinguía y siempre dije que la I suena más aguda que la E, que él comparaba, o que la A suena más aguda que la O y la U, que sí es verdad que las defino como más o menos igual de graves, aunque no es exactamente así. Entonces, esa manera de distinguirlo con cuatro vocales que yo planteé para mi libro, es algo bastante objetivo. Otros investigadores también se han dado cuenta de ese detalle, pero está más relacionado con la manera de enseñar para que, digamos, una persona adulta sea capaz de alguna manera entender el proceso. De modo natural no habría por qué hacerlo, porque de modo natural nosotros cuando hablamos abrimos la mandíbula de una manera u otra, y ya simplemente por imitar las palabras, cuando tú silbas una palabra como quieto, lo que sucede en la garganta, en la mandíbula, perdón, es ir de agudo hacia grave, pues abriéndola poco a poco, y eso hace que el sonido vaya grave, ¿no? Cuando decís la palabra quieto, y la E te va a sonar más grave que la I. Entonces lo de Ramón Trujillo no lo compartía de esa manera, por eso lo describí como una manera para poder hacerlo ver, entenderlo. Vamos, de una manera natural no haría falta, porque ya te sale de forma natural, pero si estás enseñando a alguien adulto, le explicas, ven, haz este tono para la I, este tono para la E, y de alguna manera ya el mecanismo se va adquiriendo más rápidamente. Para los consonantes no es exactamente igual, porque Ramón Trujillo, la distinción que hacía era con unos parámetros completamente objetivos, como son, por ejemplo, interrumpir o no interrumpir el sonido, o si es agudo o grave. Entonces eso, con esas cuatro combinaciones, esas dos combinaciones, porque unas combinas con la otra, había cuatro posibilidades consonánticas. En eso sí verá que no coincidí con él para nada, porque esas cuatro evidentemente están, pero tú puedes hacer otras cosas con la parte anterior de la boca, que es lo que utilizamos para silbar. Tú puedes articular el labio inferior y diferenciar unas consonantes de otras, o sea que no es solamente esos cuatro, sino que al menos esa articulación más le añadiría una, que por tanto es 5, que es lo que yo describí como método para articular, pero dentro de esas 5, además, un silbador que ya va cogiendo cierta técnica puede matizar algunas consonantes con respecto a otras, de tal manera que en el silbo suenan más consonantes que 5 en realidad. Tú puedes realizar muchas más. Es verdad que algunas no puedes distinguirlas unas de otras porque suenan prácticamente igual, pero puedes hacer hasta más consonantes de que 5. Entonces lo que yo describí como 5 consonantes no es que el silbo solo suene en 5 consonantes, sino que para enseñarlo, practicando esas 5 consonantes, las otras van saliendo solo a base de practicar y practicar. A distancia, a 500 metros, a 1 kilómetro, pueden sonar esas 5 consonantes, pueden sonar las 4 o 5 vocales, o pueden sonar nada más que 2 vocales. Toda esta pregunta viene avalada por pensamientos como el de Trujillo o pensamientos como el de José Juan Batista, recientemente entrevistado por la Asociación de Silborreños, y en el que nos comenta que él piensa que a distancias de 1 kilómetro, 500 metros, solo se pueden escuchar 2 vocales y un número muy limitado de consonantes. ¿Qué piensas tú de eso? Que no estoy de acuerdo con lo de las vocales. Pienso que las vocales sí se pueden diferenciar a 1 y hasta 2 kilómetros, puedes diferenciar más de 2 vocales, estoy seguro.
De hecho, yo he tenido esa práctica y diferenciar palabras que de otra manera, si fuera así, no sería posible. Entonces yo sí estoy de acuerdo que sí se diferencian las vocales claramente y tengo dudas en cuanto a algunas consonantes. Hay algunas que de cerca las distinguimos, la J y la G podrías hacer un matiz, pero que a distancia posiblemente no se capte. Y algunas otras consonantes es posible que a distancia a lo mejor distinguir los que algunos lo hacen, otros no, la R un poquito diferenciada de la L, por ejemplo. Hay algunas consonantes que yo estoy seguro que de lejos, no para todos los silbadores, pero para la gran mayoría no se iban a distinguir, se iba a distinguir menos. Pero por lo menos las 5 que describí yo en el libro del silbo en el hierro y que utilizamos como método en la asociación Yo Silbo, yo creo que esas 5, no estoy seguro que esas 5 sí se pueden diferenciar, 5. Y las vocales sí se pueden también diferenciar, al menos 4, porque la U y la O, como digo, se confunden con mucha facilidad, incluso estando cerca, imagínense a distancia. Pero estoy seguro que quizás no todo el abanico de consonantes, pero sí se diferencian, yo estoy seguro que esas 5 y las vocales también. Podría haber habría que estudiar, ¿tú crees, más el silbo en ese sentido? ¿Crees que podría haber una diferencia a la hora de definir el silbo en cuanto a su definición, en su concepto de cuánto se puede comunicar uno, tanto si es a larga distancia como a corta distancia? Porque a corta distancia todos hemos visto que puedes leer hasta un libro y hay silbadores que hacen hasta una R. Es decir, hablas de 5 porque para que lleguemos cualquier hijo de vecino, pero después un silbador hay virtuosos que te hacen hasta el abecedario entero. Sí. Entonces, puede existir que el silbo de exhibición, el silbo más de 2-3 metros pueda tener su diferencia con el silbo tradicional de 1 kilómetro, 2 kilómetros. Sí, porque, a ver, cuando estás silbando de cerca y ya te has acostumbrado a ciertos matices que de lejos probablemente no se diferencien, como lo que comentábamos antes de las consonantes, y estás empezando a distinguir consonantes que otras personas no distinguen, por ejemplo la M y la P son muy similares al silbar, o prácticamente iguales. Sin embargo, en cercanía es posible diferenciar a los silbadores más experimentados. Por tanto, cuando silbas cerca y silbas, digamos, de una manera recreativa, que interesa pues entender todos los detalles para mensajes muy complejos o muy poco frecuentes, está claro que puedes adquirir una técnica de silbo que luego a distancia no te es tan útil, porque muchos de esos matices es posible que no se entiendan, de consonantes sobre todo, lo que estamos hablando, y por tanto no te es tan útil a distancia porque ese mensaje de lejos no se va a captar igual. En un silbo tradicional, donde realmente lo que lo usas es para silbar de lejos, pues evidentemente a lo mejor no te es tan importante hacer todos esos matices y las personas simplemente no los han practicado y ya no tienen el silbo para los mensajes más frecuentes y entonces quizás no tienen la técnica de diferenciar algunas consonantes.